Todo el mundo creía que Rusia estaba preparada para cualquier cosa. Misiles hipersónicos, preparada. Drones kamikaze, preparada. Ataques aéreos masivos, preparada. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba listo para lo que vino desde Ucrania. Porque cuando las primeras explosiones empezaron a surgir en territorio ruso, los radares no registraron nada. Los operadores entraron en pánico. Los comandantes no sabían qué decir. Y durante días, creyeron que estaban siendo atacados por un arma secreta de la OTAN. La verdad, era mucho peor. Lo que cruzó la frontera no costaba millones. No venía de laboratorios secretos. No tenía firma térmica. No tenía metal. No tenía glamour. Lo que golpeó a Rusia era cartón. Sí, cartón. Doblado, montado, lanzado y capaz de humillar una de las mayores defensas aéreas del planeta. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo algo tan ridículo consiguió lograr lo imposible? ¿Y qué es lo que nadie está contando sobre quién creó realmente esta arma? Hoy vas a descubrir por qué el dron más subestimado de la guerra se convirtió en el más temido. Bienvenido a Archivo Ucraniano. La historia comienza ahora. ¿Y si te dijera que uno de los ataques más inesperados de toda la guerra entre Rusia y Ucrania no se llevó a cabo con misiles de última generación, ni con aviones de combate furtivos, ni con tecnología secreta digna de Hollywood? ¿Y si te dijera que Ucrania logró penetrar defensas rusas multimillonarias con algo tan simple, tan ridículo y tan improbable como drones de cartón? Sí, cartón. El mismo material que se usa para embalar productos, enviar paquetes o hacer manualidades escolares. Pero este cartón voló cientos de kilómetros, cruzó fronteras, burló sistemas de radar de alta tecnología, transportó explosivos reales y detonó en territorio ruso. Hoy, en este episodio de Archivo Ucraniano, voy a contarte la historia completa detrás de una de las tácticas más ingeniosas, inesperadas y humillantes de toda la guerra moderna. Una historia que parece absurda, pero que representa el nivel de creatividad extrema que nace cuando un país lucha por sobrevivir. Esta es la historia de cómo Ucrania atacó a Rusia con drones de cartón. Para entender cómo un invento aparentemente ridículo se convirtió en un arma real, primero hay que volver al origen del problema. Cuando comenzó la invasión rusa, gran parte del mundo creía que Rusia dominaría los cielos sin dificultad. La Fuerza Aérea rusa era más grande, mejor equipada y con más experiencia en operaciones a gran escala. Contaban con misiles aire-aire de largo alcance, cazas modernos, helicópteros artillados y sobre todo una red de defensa antiaérea considerada de las más avanzadas del mundo. Sistemas como los S-300 y S-400 estaban diseñados para vigilar el cielo 24 horas al día, rastrear aviones enemigos a cientos de kilómetros y derribarlos antes siquiera de que se acercaran. Sobre el papel, Ucrania estaba destinada a perder cualquier guerra tecnológica. Pero había un detalle que casi nadie tuvo en cuenta al inicio del conflicto. Las guerras modernas devoran tecnología a un ritmo brutal. No hablamos de gastar munición una vez al mes, sino de cientos de drones derribados en una sola semana, radares funcionando sin descanso, misiles defensivos disparados día y noche para frenar todo tipo de amenazas. Con el paso de los meses, ambos bandos empezaron a sentir la presión económica. Ucrania dependía de aliados externos para reponer munición cara. Rusia gastaba millones en cada intercepción. Y fue justamente en ese desgaste silencioso donde surgió una idea que cambiaría por completo el rumbo de ciertos ataques. Ucrania, acorralada por la necesidad, empezó a explorar opciones que jamás serían consideradas por una potencia militar en tiempos de estabilidad. Ideas que en cualquier otro contexto provocarían carcajadas. Pero la guerra convierte la creatividad en supervivencia. Entre esas ideas surgió una propuesta tan absurda que casi se descartó. ¿Y si usamos drones ultraligeros hechos de cartón, tan baratos y tan simples que ningún radar ruso se molestaría en detectarlos? La frase sonaba a broma, pero escondía una verdad técnica profunda. Porque un radar no detecta objetos como los vemos nosotros, detecta firmas.
Detecta metal, densidad, rigidez, calor y reflexión. Y el cartón apenas refleja nada. Para entenderlo, hay que desmontar la imagen que muchos tienen del cartón. No hablamos del material frágil que se moja y se rompe con facilidad. El que se usa en estos drones es cartón industrial tratado, rígido, laminado y resistente a la humedad. Es sorprendentemente firme, ligero y fácil de moldear en estructuras aerodinámicas. Un solo soldado puede transportar varias piezas como si llevara cajas comunes. Pero una vez montadas, esas piezas se convierten en una aeronave real, capaz de volar largas distancias con un motor eléctrico discreto y baterías frías, casi invisibles a la detección térmica. Rusia posee distintos tipos de radar. Algunos están diseñados para detectar objetos grandes y metálicos a largas distancias. Otros son más sensibles, pensados para rastrear drones convencionales. Pero la mayoría no fue creada para identificar algo tan ligero, tan irregular y con una firma tan pobre como un dron de cartón. Para muchos radares rusos, un dron así parece poco más que ruido atmosférico, como intentar detectar un pájaro pequeño o incluso una hoja grande movida por el viento. La genialidad de la idea residía en esa invisibilidad accidental. No hacía falta ocultar tecnología avanzada, bastaba con no tener tecnología en absoluto. Sin cuerpo metálico, sin calor, sin peso, solo cartón, un motor eléctrico y una misión programada por GPS. La tecnología de estos drones no nació en Ucrania. De hecho, fue una empresa australiana, Zipac, la que desarrolló una solución llamada PPDS, Precision Payload Delivery System. Crearon algo que parecía más un paquete de cartón industrial que un arma. Las piezas llegaban desmontadas y los soldados podían montarlas en minutos, como quien monta un mueble sencillo. La idea original era proporcionar a las fuerzas militares una forma barata y eficiente de transportar pequeñas cargas a grandes distancias. Pero en un contexto de guerra total, esta herramienta se convirtió rápidamente en un arma improvisada. El dron, una vez montado, podía transportar entre 3 y 5 kilos de explosivo, más que suficiente para provocar daños logísticos importantes. Podía volar más de 100 kilómetros, era silencioso y costaba una fracción de un dron convencional. Para Ucrania, que necesitaba golpear objetivos rusos en profundidad sin depender de armamento caro de Occidente, era perfecto. Y entonces llegó la primera operación. En una noche sin luna, en medio del silencio de la frontera, equipos ucranianos establecieron varios puntos de lanzamiento improvisados. Soldados montaban drones en mesas rústicas, usando linternas cubiertas para no llamar la atención. Probaban suavemente los motores eléctricos, fijaban los explosivos, encajaban las alas de cartón como si fueran piezas de un rompecabezas. Y, uno a uno, los drones despegaron, desapareciendo en la oscuridad. Mientras tanto, los sistemas rusos estaban ocupados rastreando drones convencionales, más rápidos, más ruidosos y más previsibles. Los operadores de radar observaban ecos grandes, intentando decidir qué amenazas eran reales y cuáles eran señuelos. En ningún momento imaginaron que, volando bajo y despacio, decenas de pequeños objetos casi invisibles estaban cruzando el espacio aéreo ruso. Los drones de cartón siguieron su ruta programada. Cruzaron bosques, ríos y campos abiertos. Pasaron por debajo de los radares, por encima de patrullas, entre zonas ciegas de detección. Y llegaron al objetivo. Instalaciones logísticas que abastecían a unidades rusas cerca de la frontera. Depósitos de combustible, pequeñas estaciones de comunicación, centros de suministro. Lugares que normalmente estarían protegidos por defensas antiaéreas, pero que aquella noche no tenían ni idea de lo que se acercaba. Las explosiones no fueron enormes. Estos drones no llevan una ojiva pesada, pero sí precisas. Dañaron equipos, incendiaron depósitos y provocaron un impacto psicológico mucho mayor que su carga explosiva. Porque lo importante no fue la destrucción física, sino el mensaje.
Rusia, una superpotencia militar con algunos de los sistemas defensivos más avanzados del planeta, había sido atacada con éxito por pequeñas aeronaves hechas de cartón. Y, lo que es peor, no tenía idea de cuántas más podrían estar en camino. Cuando surgieron los primeros informes, muchos analistas prorrusos simplemente se negaron a creerlo. Las primeras fotos mostraban restos quemados de cartón, pedazos de laminado, motores pequeños. Parecía tan absurdo que algunos llegaron a decir que era propaganda ucraniana o una invención de los medios occidentales. Pero, a medida que aparecían más restos y se producían más ataques, la negación se transformó en preocupación real. Porque el problema no era solo el ataque en sí. La verdadera pesadilla para Rusia era darse cuenta de que, por cada dron derribado, estaban usando sistemas carísimos que costaban decenas de miles o incluso millones de dólares por disparo. Era la guerra asimétrica perfecta. Cada vez que un misil ruso interceptaba un dron de cartón, era Rusia quien perdía económicamente. Ucrania lo entendió de inmediato. Y, tras el éxito del primer ataque, empezó a multiplicar la producción. Voluntarios civiles fueron entrenados para montar las piezas, surgieron talleres improvisados en almacenes, grupos de soldados aprendieron a programar rutas GPS sencillas. El arma perfecta no era la más poderosa ni la más destructiva, era la más barata, la más difícil de detectar, la más inesperada. Y así, un material tan humilde como el cartón se convirtió en un símbolo de creatividad militar en tiempos de desesperación. Parte 2. La noticia de los ataques con drones de cartón se extendió de forma inesperada. Al principio, parecía solo una curiosidad militar, algo que los analistas comentaban con sorpresa, casi con humor. Pero, a medida que surgían más detalles, el asunto dejó de ser gracioso y se convirtió en un problema serio, casi humillante para el lado ruso. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar al mundo que depósitos enteros habían sido alcanzados por drones construidos con el mismo material que se usa para transportar comida enlatada? ¿Cómo admitir que equipos millonarios habían fallado frente a algo tan simple? Y peor aún, ¿cómo revelar que todavía no existía un método eficaz para detectar o detener esta nueva amenaza? Mientras tanto, dentro de Ucrania, algo empezó a cambiar. Soldados que antes dependían de drones caros comenzaron a ver los pequeños drones de cartón como una herramienta milagrosa. No tenían tamaño, no tenían brillo, no tenían glamour tecnológico, pero funcionaban. Y funcionaban una y otra vez. Cada semana se entrenaban nuevos equipos, llegaban nuevos lotes desmontados en cajas sencillas y se planificaban más ataques. La creatividad se convirtió en un arma. Y por extraño que pareciera, la moral de las tropas aumentó gracias a un simple trozo de cartón recortado. De pronto, la guerra se transformaba en un juego donde la astucia valía más que el presupuesto. Y pocas cosas levantan tanto el ánimo de un soldado como saber que su enemigo está gastando fortunas para derribar algo que cuesta lo mismo que un almuerzo barato. Al otro lado de la frontera, Rusia enfrentaba un dilema incómodo. Sus sistemas de defensa eran extremadamente poderosos, pero también extremadamente rígidos. Fueron diseñados para grandes amenazas, cazas, misiles, drones pesados, aeronaves furtivas. Pero no para cajas voladoras impulsadas por un motor eléctrico. Los operadores pasaron semanas intentando ajustar parámetros, cambiar frecuencias de radar, interpretar señales diminutas en medio del ruido atmosférico. Nada parecía funcionar bien. Y mientras intentaban comprender a este enemigo minúsculo y casi invisible, nuevos ataques seguían ocurriendo. En algunas ocasiones, los drones ucranianos se acercaban tanto que los soldados rusos solo los veían en los últimos segundos, cuando ya era demasiado tarde. Eran silenciosos, volaban bajo, a veces incluso rozaban las copas de los árboles para evitar cualquier posibilidad de detección. Fue entonces cuando los servicios de inteligencia rusos comenzaron a investigar de dónde venía esta tecnología. Sabían que Ucrania había recibido ayuda externa, pero la idea de utilizar cartón como arma parecía demasiado absurda como para tomarla en serio.
Sin embargo, cuando encontraron los primeros restos relativamente intactos, la realidad quedó clara. Aquello no era improvisación, era diseño industrial, era ingeniería, era intención. Rusia empezó a interceptar comunicaciones, monitorear videos caseros, revisar entrevistas, intentar identificar rutas de suministro. Y poco a poco, el origen australiano de los drones comenzó a hacerse evidente. Esto generó tensiones diplomáticas entre bastidores, no porque fueran armas devastadoras, sino porque su relación coste-beneficio rompía completamente la lógica tradicional de la guerra. Si un dron de cartón podía recorrer cientos de kilómetros y golpear una instalación militar, ¿por qué no podrían hacerlo decenas, cientos, miles? Esa pregunta, que hasta entonces parecía teórica, comenzó a ganar peso cuando Ucrania anunció discretamente que había ampliado su capacidad de montaje. El país no necesitaba fabricar motores, no necesitaba crear baterías, no necesitaba reinventar nada. Bastaba con recibir kits desmontados, ligeros, fáciles de transportar, fáciles de esconder y transformarlos en armas listas en cuestión de horas. Mientras esto ocurría, un fenómeno curioso comenzó a desarrollarse dentro de las filas ucranianas. Civiles voluntarios, ingenieros, estudiantes e incluso personas sin experiencia alguna empezaron a ayudar en el montaje de los drones. Almacenes, garajes y talleres improvisados se convirtieron en pequeños centros de ensamblaje. Las instrucciones eran sencillas, casi infantiles. Era como montar un juguete, pero con consecuencias muy reales. Y esto empezó a preocupar profundamente a los comandantes rusos, porque por primera vez en meses, Ucrania tenía un arma que podía producir en masa sin depender de los lentos y complicados cronogramas de suministro internacional. Era un arma que representaba algo más profundo: autonomía, independencia, creatividad en medio del caos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando los ucranianos se dieron cuenta de que tenían algo aún más poderoso en sus manos. Los drones no tenían por qué llevar explosivos necesariamente. Podían transportar sensores, cámaras, transmisores. Podían utilizarse para mapear rutas, observar movimientos de tropas, confundir sistemas de radar, generar ruido electrónico. Podían, en teoría, formar parte de operaciones combinadas, acercándose a las defensas rusas y obligándolas a revelar sus posiciones. Y así fue como la estrategia evolucionó. Una noche, un grupo de drones de cartón fue lanzado únicamente con reflectores improvisados en las alas. No llevaban explosivos, no tenían intención de golpear nada. La misión era otra: engañar al enemigo. Los drones volaron a distintas altitudes, a distintas velocidades, simulando patrones de ataque complejos. Los rusos respondieron lanzando misiles caros, activando radares, reposicionando baterías antiaéreas. Cuando se dieron cuenta de que habían gastado una fortuna contra objetivos falsos, ya era demasiado tarde, porque horas después, un ataque real tuvo lugar en una región completamente distinta. Con los sistemas rusos saturados y desplazados, los drones ucranianos, esta vez convencionales y explosivos, tuvieron el camino casi libre. Este tipo de operación comenzó a repetirse. Los drones de cartón adoptaron el papel de fantasmas, confundiendo defensas, consumiendo recursos, abriendo brechas invisibles. Ya no eran solo armas baratas, formaban parte de una estrategia sofisticada que combinaba tecnología simple con creatividad militar. Rusia entró entonces en un pánico silencioso. Informes internos mostraban una preocupación creciente. Militares empezaron a discutir si debían desarrollar sus propios drones ultraligeros para comprender el impacto de esta tecnología. Algunos sugirieron aumentar la sensibilidad de los radares, otros creían que eso era imposible sin generar una avalancha de falsas alarmas. Al fin y al cabo, si el radar empezaba a detectar todo, pájaros, hojas, polvo, se volvería inutilizable. Mientras tanto, dentro de Ucrania, los ataques con drones de cartón comenzaron a ganar reconocimiento. Soldados posaban para fotos sosteniendo los drones montados. Vídeos mostraban equipos trabajando juntos. Empezaron a surgir historias. En una de ellas, un joven soldado contó que montó su primer dron recordando los modelos de avión que hacía de niño.
Nunca imaginé que montar algo de papel me haría sentir parte de una misión tan importante, dijo meses después. En otra historia, un equipo ucraniano montó un dron en menos de 20 minutos bajo presión con bombas rusas cayendo cerca. Cuando lanzaron el dron, lo vieron desaparecer en la oscuridad con una mezcla de esperanza y desesperación. Horas después llegó la confirmación del impacto. Aquel dron sencillo había golpeado un pequeño depósito que abastecía vehículos blindados. El daño fue modesto, pero la moral del equipo se disparó como si hubieran derribado un avión enemigo. Estos relatos comenzaron a circular de forma informal, inspirando a otras unidades. En lugar de depender exclusivamente de armamento pesado, los soldados vieron que podían contribuir con algo nuevo, algo barato, algo accesible. Algunos incluso empezaron a modificar los drones, añadiendo pequeñas cámaras, adaptando alas, personalizando rutas. El cartón se convirtió en símbolo de resistencia. Pero por cada victoria ucraniana también había respuestas del otro lado. Rusia no iba a quedarse de brazos cruzados. Empezó a reforzar zonas vulnerables, instalar nuevos sensores, crear barreras electrónicas. Algunos ataques fallaron, otros fueron interceptados. Y eso llevó a una evolución aún mayor de la técnica ucraniana. Comenzaron a probar rutas que aprovechaban el terreno, vuelos extremadamente bajos, casi rozando el suelo, vuelos programados para evitar ciudades, vuelos que aprovechaban áreas montañosas para desaparecer del alcance del radar. Cada acierto y cada error generaba datos, y esos datos se utilizaban para optimizar las misiones siguientes. Con el tiempo quedó claro que algo profundo estaba cambiando en la dinámica de la guerra. Ucrania no estaba solo atacando con drones baratos, estaba transformando por completo el concepto de operaciones aéreas. Estaba utilizando creatividad, impredecibilidad y bajo coste para enfrentarse a un adversario más rico y mejor equipado. Y estaba funcionando. En los bastidores, países de la OTAN empezaron a observar atentamente. Generales, analistas e ingenieros militares comenzaron a estudiar los drones de cartón como un caso práctico. Ya no era solo una historia de la guerra de Ucrania, era una señal de cómo podrían ser las guerras del futuro. Guerras donde lo simple derrotaría a lo complejo, donde lo barato vencería a lo caro, donde lo improvisado superaría al sistema. Y mientras todo eso ocurría, Rusia empezaba a sufrir otro tipo de presión, la presión psicológica. Porque para un soldado común, escuchar bombas es algo esperado en una guerra, escuchar un dron convencional también. Pero, ¿cómo reaccionar cuando el enemigo llega en absoluto silencio, cargando explosivos y formado por un objeto que, hasta hace pocos años, habría sido considerado basura reciclable? Este factor psicológico comenzó a aparecer en informes internos. Algunos soldados rusos afirmaban que los drones eran imprevisibles, imposibles de detectar, humillantes. Era como ser derrotado por un arma artesanal, una chapuza, algo improvisado en el fondo de un garaje. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que ocurría. Sin embargo, incluso con todos estos avances, había una pregunta que los ucranianos aún no habían respondido. ¿Hasta dónde podían llevar esa idea? ¿Hasta dónde podían llegar los drones de cartón? ¿Cuál era el límite real de una tecnología tan simple y tan eficaz? Y es precisamente en esta pregunta y en sus consecuencias imprevisibles donde entramos en la parte final de esta historia. La última fase de esta historia no trata solo de tecnología, de cartón o de guerra, trata de consecuencias, de todo lo que ocurre después de que una idea improbable funciona demasiado bien, después de que lo imposible deja de ser una curiosidad y pasa a ser una amenaza real. Y cuando hablamos de los drones de cartón, es imposible ignorar el impacto que causaron en el campo de batalla, en los medios y hasta en la forma en que el mundo empezó a ver la propia guerra en Ucrania. Porque cuando la noticia se difundió, surgieron dos tipos de reacción. Quienes se rieron, viendo los drones de cartón como una solución casi infantil, y quienes se dieron cuenta de inmediato de que aquello era solo la punta de algo mucho mayor. Una guerra cada vez más barata, rápida, accesible e imposible de predecir. Ucrania había demostrado que la creatividad podía valer más que miles de millones en presupuesto militar, y eso molestó a mucha gente.
Rusia, por ejemplo, llegó a negar algunas de las primeras informaciones. Después las minimizó, luego las ignoró, hasta que se volvió imposible ocultar la cantidad de ataques exitosos. Lugares estratégicos, depósitos de combustible, sistemas de radar, incluso aeronaves estacionadas en bases militares habían sido alcanzadas por algo que apenas costaba $50. Y de repente, la mayor potencia militar de Eurasia se encontraba enfrentando no solo al ejército enemigo, sino también a pilotos invisibles operando pequeñas alas marrones dobladas a mano. Fue en ese momento cuando el juego empezó a cambiar. Putin ordenó investigaciones internas para entender cómo su sistema de defensa, construido a lo largo de décadas e impulsado por miles de millones, estaba siendo burlado por objetos que ni siquiera parecían amenazas para el radar. La explicación era simple, pero humillante. El dron era demasiado ligero, hecho con material barato, cubierto de cartón y con una firma térmica mínima. Para los radares rusos, aquello era prácticamente un pájaro, o peor, nada. Pero lo que más irritó a los comandantes rusos no fue que los drones funcionaran. Fue el hecho de que la tecnología era tan accesible que cualquier país, grupo paramilitar o milicia podía copiarla. Bastaba con acceder al mismo proveedor australiano o, peor aún, copiar el diseño a partir de una simple fotografía. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En las semanas siguientes comenzaron a aparecer versiones modificadas de estos drones en otros conflictos menores alrededor del mundo. La idea se estaba extendiendo. El dron de cartón se había convertido en un símbolo global de guerra asimétrica. Ucrania, por su parte, entendió rápidamente que tenía en sus manos un arma perfecta de desgaste. No necesitaban destruir Moscú, solo necesitaban confundir, irritar, retrasar, obligar a Rusia a gastar tiempo, dinero y munición intentando derribar objetos que valían menos que un menú de comida rápida. Era el tipo de arma que multiplicaba la sensación de vulnerabilidad. Y ahí es donde se define la guerra moderna, no solo por lo que se destruye, sino por lo que se siente. Y el sentimiento que empezó a apoderarse de las unidades rusas era la inseguridad. Imagina ser un soldado estacionado en un depósito de combustible, sabiendo que en cualquier momento algo casi invisible, pequeño, silencioso e imposible de detectar puede simplemente caer del cielo y explotar a pocos metros de ti. Eso desgasta, consume, corroe la disciplina y hunde la moral. Y aunque los drones de cartón no destruyeran grandes objetivos, cumplían su misión principal: crear caos. Una de las historias más simbólicas ocurrió cuando uno de esos drones alcanzó un radar de corto alcance en Belgorod. El equipo valía millones. El ataque causó solo daños moderados, pero provocó algo mucho mayor: pánico. Los operadores llegaron a huir durante varios minutos, creyendo que estaban siendo atacados por una nueva generación ultra tecnológica de drones furtivos occidentales. Solo después descubrieron que era cartón. La humillación fue tan grande que el registro interno se filtró días después, y el episodio se convirtió en motivo de burla dentro de las propias tropas ucranianas. Pero ahí está el punto: no era solo una broma, era un arma estratégica. Y las armas estratégicas cambian guerras. Con el tiempo, Ucrania empezó a adaptar los drones. Algunos recibieron alas más largas, otros motores mejores, otros mayor precisión. Y lo más interesante es que en muchos casos, los propios soldados reforzaban el cartón manualmente, aplicando cinta adhesiva, doblando más o menos según la misión. Era guerra artesanal. Una guerra construida desde la improvisación, pero usando inteligencia real, no fuerza bruta. Pero mientras Ucrania celebraba, el otro lado también evolucionaba. Rusia comenzó a probar nuevas cámaras térmicas, sensores de baja frecuencia, municiones baratas para derribar objetos pequeños e incluso redes metálicas instaladas sobre depósitos de combustible. Nada de esto era elegancia, pero la guerra no va de elegancia, va de supervivencia. Y eso generó una segunda fase del conflicto: la carrera por adaptar defensas a ataques hechos con materiales improbables. Este fenómeno recuerda algo que ya hemos visto a lo largo de la historia. Siempre que surge un arma improbable, obliga al enemigo a gastar millones para protegerse de algo que costó centavos crear.
Ocurrió con las minas terrestres, con los cócteles Molotov, con los explosivos improvisados en Oriente Medio, y ahora está ocurriendo otra vez. Pero hay un detalle que hace que los drones de cartón sean aún más interesantes. Representan no solo creatividad militar, sino también un cambio psicológico en la manera en que se libran los conflictos modernos. Demuestran que, en el siglo XXI, nunca estaremos totalmente preparados. Siempre habrá algo nuevo, inesperado, algo que escapa a la lógica tradicional de la guerra. La dualidad entre simplicidad y eficacia es precisamente lo que asusta a los generales de todo el mundo. Llegamos así a la parte más filosófica de esta historia, porque el uso de drones de cartón nos recuerda que, detrás de toda tecnología militar, siempre hay alguien intentando sobrevivir, alguien pensando rápido, corriendo, improvisando, encontrando soluciones donde nadie más ve posibilidades. Y cuando una guerra obliga a la gente a eso, es porque el conflicto ya ha superado todos los límites. Estés a favor o en contra de cualquier bando, y aquí no estamos para juzgar, lo que ocurrió con estos drones es un retrato perfecto de cómo está cambiando la guerra. Hoy, un ejército no necesita tanques gigantes para causar estragos, no necesita aviones supersónicos, no necesita satélites de miles de millones. A veces, todo lo que necesita es cartón, un motor barato y alguien con suficiente valor para intentar algo que nadie había intentado antes. Y esa es la parte más impactante de toda la narrativa. Ucrania usó drones de cartón no porque fuese gracioso, sino porque era necesario, no porque fuese innovador, sino porque era accesible, y sobre todo porque funcionaba. Y cada ataque exitoso demostró que, en la guerra moderna, el valor de una idea puede ser infinitamente mayor que el valor del arma en sí. Con esto, el mundo empezó a observar con otros ojos. Militares de varios países comenzaron a estudiar el modelo australiano. Empresas empezaron a desarrollar kits aún más baratos. Y especialistas lanzaron una advertencia. Si algo tan simple puede cruzar fronteras, destruir objetivos y generar impacto global, imagina lo que puede venir después. La verdad es que los drones de cartón no fueron solo un arma, fueron un punto de inflexión, un símbolo de una guerra en la que la creatividad derrotó a la arrogancia, en la que la improvisación superó al poder bruto y en lo inesperado cambió el rumbo del conflicto, aunque solo fuese por algunos momentos. Y quizá ese sea el legado más inquietante y al mismo tiempo más fascinante de toda esta historia. La idea de que, al final, no importa cuán poderoso sea un país, siempre habrá algo pequeño, algo aparentemente tonto, algo que nadie consideró peligroso hasta el momento en que se vuelve imposible de ignorar. Los drones de cartón de Ucrania demostraron algo simple y definitivo. En la guerra moderna, subestimar al enemigo puede ser más fatal que cualquier explosivo. Y esta lección resonará durante décadas. Porque al final, lo que realmente derrotó a las defensas rusas no fue el cartón, fue la creatividad humana, el arma más imprevisible que existe.